Compañeros, muy buenas noches. Nos encontramos frente al Palacio de Gobierno aquí en Hermosillo, donde hace unos momentos concluyó un operativo encabezado por la Policía Estatal. De acuerdo con las autoridades, tras un cateo en la colonia Modelo, se logró. El viento del desierto arrastraba polvo ocre sobre las calles de la invasión Tres Reinas, cuando el primer disparo quebró el silencio de aquella madrugada de marzo. Hermosillo dormía bajo un manto de calor prematuro. Ese calor que los habitantes del noroeste mexicano conocen como preludio de los meses infernales que transforman la capital sonorense en un horno donde las temperaturas superan los 46 grados centígrados. En una vivienda de bloc sin aplanar, construida sobre terreno irregular que alguna vez fue parte del desierto de Sonora, un hombre se asomó por la ventana al escuchar ruidos en el exterior. No alcanzó a distinguir la silueta que emergía de las sombras. El proyectil atravesó su tórax antes de que pudiera reaccionar, y su cuerpo cayó hacia atrás mientras la sangre comenzaba a formar un charco sobre el piso de cemento pulido. Rafael Díaz había vivido sus últimos segundos sin comprender que su muerte estaba decidida desde semanas atrás, dictada por alguien cuyo alias circulaba en susurros entre las colonias populares del norte de Hermosillo. El Mambo, lo llamaban, un nombre que evocaba ritmos caribeños pero que en el contexto sonorense significaba algo completamente distinto, la certeza de que quien apareciera en su lista no viviría para contarlo. La invasión Tres Reinas, asentamiento irregular donde las casas se levantaron sin permisos ni planificación sobre terrenos federales, representaba uno de esos territorios donde el Estado mexicano había cedido espacio a otras formas de autoridad. Aquí no llegaban las patrullas con regularidad, aquí el agua escaseaba durante semanas enteras, mientras fraccionamientos residenciales a pocos kilómetros mantenían lagos artificiales y campos de golf. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tardaría meses en vincular aquel homicidio con el hombre que ahora enfrentaba proceso judicial. Ángel Guadalupe, nombre que las autoridades revelaron parcialmente protegiendo su identidad completa bajo la letra N, había operado durante el primer semestre de 2025 con una metodología que combinaba eficiencia letal y conocimiento profundo del terreno urbano. Su célula delictiva, catalogada por los investigadores como generadora de violencia en la región, funcionaba bajo códigos que replicaban estructuras militares, reconocimiento previo del objetivo, identificación de rutinas, selección del momento óptimo para ejecutar. El 31 de marzo, cuando Rafael Díaz cometió el error de asomarse por aquella ventana, el Mambo ya había estudiado sus movimientos durante días. Hermosillo se extiende como una mancha urbana sobre la planicie costera del desierto sonorense, ciudad que creció sin orden ni concierto durante las últimas décadas del siglo XX. Vista desde el aire, la capital del estado más grande de México después de Chihuahua revela su naturaleza fragmentada. Zonas residenciales con vegetación importada contrastan brutalmente con colonias populares donde el ocre del desierto domina el paisaje. La temperatura promedio anual supera los 25 grados, pero durante los veranos el termómetro se dispara hasta convertir las calles en corredores de fuego, donde el asfalto se ablanda y los habitantes buscan refugio en cualquier sombra disponible. Esta geografía extrema moldea el carácter de quienes nacen aquí, forja una resistencia particular ante la adversidad que también se manifiesta en las estructuras criminales que operan en su territorio. El primer homicidio atribuido a El Mambo en el expediente judicial ocurrió semanas antes del asesinato de Rafael Díaz. El 1 de febrero de 2025, en la colonia Almacén, otro hombre fue encontrado con una herida de proyectil en el tórax. José Alberto, como lo identificaron las autoridades, alcanzó a ser trasladado a un hospital donde los médicos intentaron salvarlo durante horas antes de declarar su muerte. La colonia Almacén, ubicada en una zona de Hermosillo donde las bodegas industriales colindan con viviendas populares, había sido escenario de disputas territoriales entre células criminales que competían por el control del narcomenudeo. Los llamados tiraderos, puntos de venta de droga al menudeo, proliferaban en esquinas específicas, custodiados por halcones que alertaban sobre cualquier presencia policial. La violencia en Sonora había escalado durante 2024 hasta alcanzar niveles que superaban registros históricos. La fragmentación del cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense desató una guerra fratricida que se extendió más allá de las fronteras sinaloenses. En Hermosillo la disputa principal enfrentaba a los Salazar contra los Mata Salas, células que alguna vez operaron bajo el mismo paraguas criminal, pero que ahora se exterminaban mutuamente por el control de rutas y territorios. A estos actores se sumaba la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que avanzaba desde el sur buscando consolidar posiciones en el estratégico corredor fronterizo.
El cártel de Caborca, heredero de las operaciones de Rafael Caro Quintero, mantenía su influencia en el noroeste del estado. Y más recientemente, el nuevo cártel de Juárez había anunciado su llegada mediante narcomantas colgadas en escuelas preparatorias. El Mambo operaba dentro de este ecosistema criminal sin que las autoridades pudieran determinar inicialmente su filiación específica. Los comunicados oficiales de la Fiscalía sonorense lo describían como integrante de una célula delictiva generadora de violencia, terminología burocrática que evitaba nombrar directamente a las organizaciones criminales. Esta ambigüedad reflejaba tanto la complejidad del mapa criminal sonorense como las limitaciones investigativas de un aparato de justicia sobrepasado por la magnitud de la violencia. Durante el primer semestre de 2025, Hermosillo registró un promedio de homicidios dolosos que superaba cualquier proyección optimista. Julio se posicionó como el mes más sangriento con 12 ejecuciones en apenas 5 días, superando a junio cuando se contabilizaron 13 asesinatos en la capital. Las colonias donde el Mambo presuntamente ejecutó a sus víctimas compartían características socioeconómicas que las convertían en territorios vulnerables. Tres Reinas, Almacén, Cuatro Olivos, nombres que aparecían recurrentemente en los reportes policiales como escenarios de enfrentamientos armados, hallazgos de cuerpos y operativos fallidos. Estas zonas carecían de servicios públicos básicos, padecían cortes de agua que duraban semanas, y sus habitantes sobrevivían en una economía informal, donde el narcomenudeo representaba una de las pocas opciones de ingreso para jóvenes, sin oportunidades educativas ni laborales. La marginación creaba el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento criminal, y organizaciones como la que integraba el Mambo encontraban aquí mano de obra dispuesta a todo por cantidades que para los estándares de la clase media mexicana resultarían irrisorias. La captura de Ángel Guadalupe no fue resultado de una investigación proactiva, sino de la acumulación de evidencias que vinculaban múltiples escenas del crimen. Los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal analizaron proyectiles, reconstruyeron trayectorias balísticas, cruzaron testimonios de vecinos que inicialmente se negaban a declarar por temor a represalias. El trabajo forense reveló patrones que apuntaban hacia un ejecutor metódico, alguien que conocía los movimientos de sus víctimas y seleccionaba momentos de vulnerabilidad para actuar. La madrugada era su horario preferido, esas horas en que Hermosillo duerme bajo el peso del calor residual que el desierto libera lentamente durante la noche. Sus víctimas morían en sus propios hogares o en las inmediaciones, ejecutadas con precisión que minimizaba testigos. El expediente judicial contra el Mambo incluía también una imputación adicional que revelaba la audacia de la célula criminal. El 9 de octubre de 2025, en la colonia Cuatro Olivos, un agente activo de la Policía Municipal de Hermosillo fue atacado con arma de fuego cuando llegaba a iniciar su turno en un centro de respuesta inmediata. El oficial sobrevivió, pero su patrulla quedó con múltiples impactos de bala que evidenciaban la intención letal del ataque. Este tipo de agresiones contra servidores públicos representaba una escalada en el conflicto criminal, un mensaje directo a las autoridades de que ciertos territorios estaban vedados para el Estado. La imputación por homicidio calificado en grado de tentativa contra servidores públicos y asociación delictuosa recayó sobre Leobardo Oswaldo, presunto colaborador de El Mambo en la estructura criminal. La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló en un juzgado de Hermosillo, donde El Mambo ejerció su derecho constitucional a guardar silencio. Su defensa no presentó argumentos, no cuestionó las pruebas del Ministerio Público, simplemente observó mientras el juez dictaba prisión preventiva justificada. Este silencio podía interpretarse de múltiples formas, como estrategia legal para no autoincriminarse, como disciplina criminal que prohibía colaborar con autoridades, o como certeza de que su organización buscaría liberarlo por medios extrajudiciales. En Sonora, como en gran parte de México, la prisión preventiva no garantizaba que un acusado permaneciera tras las rejas hasta su sentencia. Los centros penitenciarios habían sido infiltrados por las mismas organizaciones que supuestamente debían combatir, y los custodios frecuentemente respondían a cadenas de mando paralelas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un comunicado celebrando la vinculación a proceso como evidencia de su compromiso contra las células criminales generadoras de violencia. El lenguaje institucional contrastaba con la realidad que vivían los habitantes de colonias como Tres Reinas, Almacén y Cuatro Olivos, donde la detención de un ejecutor no modificaba sustancialmente la dinámica de terror que gobernaba sus vidas cotidianas.
Por cada mambo capturado, la estructura criminal reclutaba nuevos operadores dispuestos a ocupar su lugar. La economía de la violencia funcionaba con una lógica de mercado donde la oferta de jóvenes marginados superaba ampliamente la demanda de las organizaciones criminales y donde los salarios por matar resultaban más atractivos que cualquier empleo formal disponible para alguien sin estudios ni conexiones. El desierto de Sonora, esa extensión de tierra árida que conecta México con Arizona, había sido durante décadas corredor privilegiado para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La geografía favorecía el trasiego, vastas extensiones sin vigilancia, temperaturas extremas que disuadían patrullajes prolongados y una frontera porosa que ningún muro lograba sellar completamente. Hermosillo, ubicada a menos de 300 kilómetros del cruce fronterizo de Nogales, funcionaba como centro logístico donde convergen rutas provenientes de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Los cargamentos de metanfetamina, fentanilo, cocaína y heroína atravesaban la capital sonorense rumbo al mercado estadounidense que consumía cantidades industriales de sustancias prohibidas. Esta posición geográfica estratégica explicaba la ferocidad de las disputas territoriales y la proliferación de células como la que integraba el Mambo. Las familias de Rafael Díaz y José Alberto enfrentaron el duelo en soledad sin recursos para contratar abogados que los representaran como víctimas en el proceso judicial. En México, el sistema de justicia penal otorga derechos a las víctimas, pero raramente los materializa cuando éstas provienen de sectores marginados. Los deudos de quienes mueren en colonias populares a manos del crimen organizado rara vez obtienen reparación del daño, rara vez conocen la verdad completa sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos, rara vez experimentan algo parecido a la justicia. El proceso contra el Mambo avanzaría durante meses o años mientras las familias intentaban reconstruir vidas destrozadas por balas disparadas en madrugadas de calor desértico. Diciembre de 2025 encontró a Hermosillo sumida en la misma dinámica de violencia que había caracterizado todo el año. La vinculación a proceso de El Mambo ocupó espacios en medios locales durante un par de días antes de ser desplazada por nuevos homicidios, nuevos hallazgos de cuerpos, nuevas narcomantas amenazando a grupos rivales. La memoria colectiva de la ciudad procesaba cada ejecución como parte de una normalidad perversa, donde la muerte violenta dejaba de sorprender para convertirse en ruido de fondo. Los habitantes de colonias populares desarrollaban estrategias de supervivencia que incluían no salir después de ciertas horas, no mirar directamente a desconocidos, no hacer preguntas sobre los jóvenes del barrio que aparecían con camionetas nuevas y armas visibles bajo la ropa. En algún momento de su trayectoria criminal, Ángel Guadalupe había cruzado la línea que separa a un ciudadano común de un ejecutor profesional. Las circunstancias de esa transformación permanecían opacas en el expediente judicial, que se limitaba a documentar los resultados de sus acciones sin explorar las causas que lo condujeron hacia la violencia. Quizás había nacido en alguna de esas colonias marginadas donde el Estado mexicano brillaba por su ausencia. Quizás había crecido viendo cómo el narcotráfico ofrecía lo que el sistema educativo y laboral negaba. Quizás había encontrado en la célula criminal una familia sustituta que le otorgaba identidad y propósito. Estas especulaciones no excusaban sus crímenes, pero ayudaban a comprender el sistema que los producía, ese engranaje de marginación, corrupción e impunidad que convertía a jóvenes sonorenses en sicarios desechables. Los interrogatorios posteriores a su captura no arrojaron información sobre la estructura jerárquica de su organización. El Mambo mantuvo el silencio que caracteriza a los operadores disciplinados del crimen organizado mexicano, ese mutismo que puede interpretarse como lealtad hacia sus superiores o como cálculo racional sobre las consecuencias de convertirse en informante. En los centros penitenciarios sonorenses, quienes colaboraban con autoridades solían aparecer muertos en sus celdas días después, víctimas de ajustes de cuentas ejecutados por otros internos que respondían a las mismas organizaciones criminales. La prisión no representaba un espacio seguro, sino una extensión del territorio donde las reglas del exterior seguían vigentes, donde los capos seguían dando órdenes y los sicarios seguían obedeciéndolas. El calor de Hermosillo no distinguía entre víctimas y victimarios, entre ciudadanos honestos y criminales confesos. Bajo el sol implacable del desierto sonorense, todos padecían por igual esa temperatura que transformaba cualquier actividad al aire libre en un ejercicio de resistencia. Las colonias populares del norte de la ciudad, construidas sin arborización ni espacios verdes,
experimentaban el fenómeno de isla de calor urbana con mayor intensidad que las zonas residenciales, donde la vegetación importada creaba microclimas artificiales. Esta desigualdad térmica replicaba las desigualdades económicas y sociales que definían a Hermosillo, ciudad donde la opulencia de unos pocos coexistía con la miseria de muchos, donde campos de golf consumían agua que faltaba en colonias como Tres Reinas, donde la vida y la muerte se distribuían según códigos postales. La vinculación a proceso de El Mambo cerraba un capítulo pero no resolvía el problema estructural que había permitido su emergencia como ejecutor profesional. Mientras existieran colonias marginadas sin servicios básicos, mientras el narcotráfico ofreciera mejores perspectivas económicas que el trabajo formal, mientras la impunidad protegiera a los niveles superiores de las organizaciones criminales, seguirían apareciendo nuevos mambos dispuestos a matar por dinero. La Fiscalía sonorense podía celebrar cada detención como un triunfo, pero la aritmética de la violencia seguía arrojando saldos negativos, más muertos que procesados, más víctimas que justicia, más territorios cedidos al crimen organizado que recuperados para el Estado de Derecho. Las noches de Hermosillo guardaban secretos que el día prefería ignorar. En las horas de oscuridad, cuando el calor cedía temporalmente y las calles de las colonias populares se animaban con vecinos buscando aire fresco, las células criminales movían sus piezas sobre el tablero urbano. Vehículos sin placas circulaban lentamente reconociendo territorios. Halcones apostados en esquinas reportaban movimientos sospechosos a través de radios de comunicación. Ejecutores como El Mambo recibían instrucciones sobre objetivos que debían eliminarse. Esta economía nocturna de la muerte funcionaba con eficiencia empresarial, cada eslabón de la cadena cumpliendo su función específica, mientras los ciudadanos comunes cerraban puertas y ventanas esperando sobrevivir hasta el amanecer. La colonia Tres Reinas, escenario del asesinato de Rafael Díaz, había nacido como invasión de terrenos federales durante los años de expansión urbana descontrolada. Sus primeros habitantes llegaron buscando un espacio donde construir viviendas propias, hartos de pagar rentas que consumían la mayor parte de sus ingresos precarios. Con el tiempo, el asentamiento irregular fue regularizado parcialmente, pero nunca recibió la infraestructura que caracteriza a las colonias formales. Sus calles seguían sin pavimentar, el drenaje era deficiente, y el servicio de agua potable dependía de pipas que llegaban cuando llegaban. Esta precariedad material se traducía en precariedad institucional. Aquí el Estado mexicano era una abstracción distante, y las reglas las imponían quienes controlaban el territorio con armas. El Mambo conocía estas calles mejor que cualquier patrullero policial. Había caminado sus banquetas de tierra durante años, había identificado las casas donde vivían sus potenciales objetivos, había mapeado las rutas de escape que utilizaría después de cada ejecución. Este conocimiento territorial constituía uno de sus principales activos como sicario. Mientras los agentes estatales patrullaban zonas que les resultaban ajenas, él se movía en su hábitat natural con la confianza de quien domina cada esquina, cada callejón, cada atajo. La asimetría de información favorecía sistemáticamente a las células criminales locales frente a las fuerzas de seguridad, cuyos elementos frecuentemente provenían de otras regiones y carecían del conocimiento íntimo del terreno urbano. Febrero, marzo, octubre, los meses en que el Mambo había ejecutado o intentado ejecutar a sus víctimas, marcaban una cronología de violencia que se extendía a lo largo de 2025. Durante ese período, Hermosillo había experimentado una escalada que superaba registros previos, con colonias enteras sometidas al terror de grupos criminales en disputa. Los hallazgos de cuerpos en lagunas, los mensajes intimidatorios enviados mediante paquetes con restos humanos, las ejecuciones múltiples en centros nocturnos, todo formaba parte de un paisaje de horror que los medios locales documentaban con la resignación de quien narra lo inevitable. El Mambo era apenas una pieza en este engranaje de muerte, un operador reemplazable cuya captura no modificaba sustancialmente la mecánica de la violencia. La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló en el juzgado sin incidentes, siguiendo los protocolos del sistema penal acusatorio que México había adoptado años atrás. El Ministerio Público presentó los datos de prueba que vinculaban al imputado con los homicidios. La defensa guardó silencio estratégico, el juez resolvió conforme a derecho. Esta formalidad judicial contrastaba con la informalidad brutal de los crímenes que se juzgaban. Rafael Díaz había muerto asomándose por una ventana.
José Alberto había agonizado durante horas en un hospital. Un policía había sobrevivido de milagro a una emboscada planeada. Las palabras del expediente judicial neutralizaban la violencia mediante lenguaje técnico, transformaban sangre y terror en categorías procesales que podían archivarse ordenadamente en expedientes físicos y digitales. La estructura criminal a la que pertenecía el Mambo permanecía intacta pese a su detención. Los mandos medios y superiores seguían operando desde posiciones que las autoridades no lograban identificar con precisión, protegidos por capas de intermediarios y por la corrupción que permeaba instituciones de seguridad y justicia. En Sonora, como en otras entidades mexicanas, la captura de operadores de bajo nivel representaba victorias tácticas que no afectaban la capacidad estratégica de las organizaciones criminales. Por cada sicario procesado, la estructura reclutaba y entrenaba nuevos elementos que ocupaban las vacantes con rapidez empresarial. La guerra contra el narcotráfico, anunciada décadas atrás como cruzada definitiva, se había transformado en un conflicto perpetuo donde el Estado mexicano perdía terreno gradualmente. Las víctimas de El Mambo compartían más que la forma de morir. Ambas habitaban colonias populares de Hermosillo. Ambas pertenecían a estratos socioeconómicos bajos. Ambas probablemente estaban vinculadas de alguna manera con las economías ilícitas que dominaban sus territorios. El expediente judicial no especificaba las razones por las que fueron seleccionadas como objetivos, pero la lógica de la violencia criminal sugería que sus muertes respondían a deudas impagas, territorios disputados, o simplemente a la necesidad de enviar mensajes a grupos rivales. En el mundo del narcomenudeo sonorense, la vida humana cotizaba bajo y las ejecuciones funcionaban como lenguaje de comunicación entre organizaciones que no negociaban con palabras. El desierto que rodea Hermosillo había servido durante años como cementerio clandestino, donde las células criminales desaparecían cuerpos de víctimas que preferían no dejar en espacios públicos. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, liderados principalmente por madres y familiares de quienes nunca regresaron a sus hogares, excavaban periódicamente en terrenos baldíos siguiendo pistas que las autoridades ignoraban. Sus hallazgos evidenciaban la magnitud de una crisis humanitaria que las cifras oficiales de homicidios apenas reflejaban. Por cada cuerpo encontrado en calles o viviendas, existían múltiples desaparecidos cuyos restos yacían bajo tierra desértica esperando ser identificados. El Mambo, según los cargos, había optado por dejar a sus víctimas en los lugares donde caían, decisión que facilitó eventualmente su identificación y captura. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora había desarrollado durante años capacidades forenses que permitían vincular escenas del crimen aparentemente inconexas. El análisis balístico, las pruebas de ADN, el cruce de testimonios y registros telefónicos, todo contribuía a construir casos que antes hubieran permanecido sin resolver. Sin embargo, estas capacidades técnicas chocaban contra limitaciones estructurales, presupuestos insuficientes, personal sobrecargado, amenazas contra investigadores que profundizaban demasiado en ciertos casos. Los agentes ministeriales que trabajaron el caso de El Mambo lo hicieron sabiendo que sus familias quedaban expuestas a represalias si las organizaciones criminales decidían que habían ido demasiado lejos. La prisión preventiva, dictada contra Ángel Guadalupe, lo confinaba temporalmente en un centro de reinserción social, donde las reglas del exterior seguían vigentes bajo otras formas. Los penales sonorenses, como la mayoría de los mexicanos, funcionaban como extensiones territoriales del crimen organizado, espacios donde los internos se agrupaban según su filiación criminal y donde los custodios frecuentemente respondían a cadenas de mando paralelas. El Mambo enfrentaría su proceso judicial desde un encierro que no garantizaba su seguridad ni su aislamiento de la organización que supuestamente había abandonado al ser capturado. Las comunicaciones con el exterior fluían a través de teléfonos celulares prohibidos pero omnipresentes, y las decisiones importantes seguían tomándose fuera de los muros penitenciarios. Hermosillo cerraba 2025 con la certeza de que el año siguiente no traería cambios sustanciales. La vinculación a proceso de objetivos prioritarios como el Mambo representaba logros puntuales que las autoridades celebraban en comunicados oficiales mientras la violencia continuaba cobrando vidas a ritmo constante. Las colonias populares seguirían padeciendo la ausencia del Estado y la presencia amenazante del crimen organizado. Los jóvenes marginados seguirían encontrando en las células criminales las oportunidades que el sistema formal les negaba.
Los ciudadanos comunes seguirían desarrollando estrategias de supervivencia que incluían el silencio como principal mecanismo de protección. El ciclo de violencia se perpetuaba con la inercia de un sistema que beneficiaba a demasiados actores como para ser desmantelado. El nombre de El Mambo se sumaría a la lista de alias que los sonorenses aprendían a reconocer a través de notas policiales y narcocorridos. Estos apodos funcionaban como marcas comerciales en la economía de la violencia, identificadores que construían reputaciones criminales y generaban temor entre potenciales rivales y víctimas. La cultura del narco había permeado el imaginario colectivo sonorense hasta el punto de normalizar figuras que en otros contextos resultarían monstruosas. Los niños de colonias populares crecían reconociendo los nombres de sicarios locales con la misma familiaridad con que otros niños identificaban a futbolistas o cantantes, y algunos soñaban con alcanzar esa fama letal que prometía dinero rápido, aunque también muerte temprana. La historia de El Mambo reflejaba en miniatura la historia de la violencia en Sonora durante las últimas décadas. Un territorio disputado por múltiples organizaciones criminales, un Estado incapaz de garantizar seguridad básica a sus ciudadanos, una economía donde lo ilícito había desplazado a lo legal en amplios sectores de la población, y un sistema de justicia que procesaba casos individuales sin afectar las estructuras que los generaban. Su captura permitiría cerrar administrativamente 2 expedientes de homicidio y 1 de tentativa, pero no modificaría la dinámica de violencia que seguiría cobrando vidas en colonias como Tres Reinas, Almacén y Cuatro Olivos. El desierto sonorense guardaría nuevos secretos mientras el calor del verano preparaba su próximo asedio sobre Hermosillo. Las semanas posteriores a la vinculación a proceso transcurrieron sin que el nombre de Ángel Guadalupe volviera a aparecer en medios locales. Otros homicidios, otros detenidos, otros comunicados de la Fiscalía ocuparon el espacio informativo con la regularidad de un sistema que producía violencia y noticias sobre violencia al mismo ritmo incesante. El Mambo se convertía gradualmente en un caso más entre los miles que saturaban los tribunales sonorenses, su proceso judicial avanzando con la lentitud característica de un sistema sobrecargado mientras nuevos ejecutores ocupaban su lugar en las calles de Hermosillo. La máquina criminal seguía funcionando con la eficiencia de una empresa bien administrada, reclutando, entrenando, desplegando operadores que reemplazaban a quienes caían presos o muertos. El calor de enero en Hermosillo resultaba benigno comparado con lo que vendría en los meses siguientes, pero ya anticipaba la naturaleza implacable del clima desértico. Los habitantes de colonias populares preparaban sus viviendas para sobrevivir otro verano de temperaturas extremas, instalando aires acondicionados de segunda mano que consumían electricidad a tarifas subsidiadas, o resignándose a sudar durante noches enteras cuando el servicio eléctrico fallaba. Esta lucha cotidiana contra el ambiente se sumaba a la lucha cotidiana contra la violencia criminal, doble frontera de supervivencia que definía la existencia de quienes habían tenido la mala fortuna de nacer en el lado equivocado de la desigualdad sonorense. La colonia Almacén, donde José Alberto había recibido el disparo que terminaría matándolo en un hospital horas después, formaba parte de una zona de Hermosillo donde la actividad industrial coexistía con asentamientos populares. Las bodegas y naves industriales proporcionaban empleo formal a algunos vecinos, pero muchos otros sobrevivían en la economía informal que caracteriza a las periferias urbanas mexicanas. El narcomenudeo representaba una de las opciones disponibles para quienes no encontraban trabajo en fábricas o comercios, y las esquinas donde se vendía droga al menudeo funcionaban como puntos de conflicto donde las células criminales disputaban territorios con violencia que frecuentemente cobraba vidas de transeúntes inocentes. El expediente judicial contra el Mambo continuaría engrosándose durante los meses siguientes con testimonios adicionales, peritajes complementarios y la documentación burocrática que todo proceso penal genera. Los abogados defensores buscarían inconsistencias en las pruebas del Ministerio Público, los fiscales responderían con argumentos técnicos sobre cadenas de custodia y valoración probatoria, los jueces tomarían decisiones que serían apeladas por una u otra parte. Este baile procesal podía extenderse durante años mientras Ángel Guadalupe permanecía en prisión preventiva, su caso uno entre miles que saturaban un sistema judicial diseñado para procesar delitos menores, pero obligado a lidiar con la violencia sistémica del crimen organizado.
Las madres de Rafael Díaz y José Alberto no aparecían en los comunicados oficiales de la Fiscalía, sus nombres omitidos de las notas periodísticas que celebraban la vinculación a proceso del presunto responsable. Estas mujeres, probablemente habitantes de las mismas colonias populares donde sus hijos fueron asesinados, enfrentaban el duelo con los escasos recursos que el Estado mexicano proporciona a las víctimas del crimen organizado. Quizás buscaban justicia a través de asesores jurídicos que ofrecían servicios gratuitos en centros comunitarios, quizás habían renunciado a cualquier expectativa de reparación y simplemente intentaban reconstruir vidas destrozadas por la violencia. Sus historias, como las de miles de víctimas indirectas del narcotráfico mexicano, permanecían invisibles para un sistema que contabilizaba muertos pero ignoraba a los sobrevivientes. El Mambo había operado en Hermosillo durante un periodo en que la ciudad experimentaba transformaciones aceleradas. La llegada de inversiones industriales, particularmente en el sector automotriz, había generado crecimiento económico que no se distribuía equitativamente entre la población, mientras nuevos fraccionamientos residenciales surgían para albergar a técnicos y profesionistas que trabajaban en plantas de ensamblaje. Las colonias populares seguían padeciendo carencias básicas que el desarrollo no resolvía. Esta dualidad definía a Hermosillo como ciudad de contrastes, metrópoli del desierto donde la modernidad coexistía con la marginación y donde la violencia criminal encontraba en esa desigualdad el combustible para perpetuarse. Los centros de respuesta inmediata donde un policía municipal fue atacado presuntamente por colaboradores de El Mambo representaban intentos del gobierno sonorense por recuperar territorios cedidos al crimen organizado. Estas instalaciones, distribuidas en colonias conflictivas de Hermosillo, funcionaban como bases de operaciones para patrullajes que buscaban disuadir actividad criminal mediante presencia policial constante. Sin embargo, los ataques contra estos centros y contra los agentes que los operaban evidenciaban la resistencia de las células criminales a cualquier intento de recuperación territorial. El mensaje era claro: quienes se atrevieran a disputar el control de ciertas zonas pagarían consecuencias letales. La defensa de Ángel Guadalupe mantendría durante el proceso la estrategia de silencio que había adoptado desde la audiencia inicial. Esta táctica, común entre acusados vinculados al crimen organizado, respondía a múltiples lógicas: proteger a superiores jerárquicos cuya identidad podría revelarse mediante declaraciones, evitar represalias que podrían alcanzar a familiares en el exterior, y preservar la posibilidad de reintegración a la estructura criminal una vez cumplida cualquier sentencia. El sistema de justicia mexicano enfrentaba así un muro de silencio que dificultaba la desarticulación de organizaciones completas, limitando las condenas a operadores de bajo nivel, mientras los mandos superiores permanecían intocados. Hermosillo se preparaba para otro año de incertidumbre mientras el caso de El Mambo avanzaba por los laberintos del sistema judicial. Las elecciones locales de 2024 habían traído nuevas autoridades que prometían estrategias novedosas contra la violencia, pero los resultados seguían sin materializarse en las calles de colonias populares donde el crimen organizado mantenía su presencia dominante. Los ciudadanos escuchaban discursos oficiales sobre coordinación interinstitucional, fortalecimiento de cuerpos policiales y programas sociales de prevención, mientras en sus barrios seguían apareciendo cuerpos ejecutados y narcomantas amenazantes. La brecha entre la retórica gubernamental y la realidad cotidiana alimentaba el cinismo generalizado sobre cualquier promesa de cambio. El desierto de Sonora, ese ecosistema extremo que define el carácter de quienes lo habitan, seguiría siendo testigo mudo de violencias que se perdían en su inmensidad. Las células criminales que disputaban Hermosillo operaban bajo reglas forjadas por décadas de narcotráfico, códigos que incluían la eliminación de competidores mediante sicarios como El Mambo. Esta economía de la muerte funcionaba con lógica propia, indiferente a los esfuerzos estatales por contenerla, alimentada por una demanda estadounidense de drogas que ninguna política prohibicionista había logrado reducir. Mientras ese mercado existiera, existirían organizaciones dispuestas a satisfacerlo, y esas organizaciones necesitarían ejecutores que eliminaran obstáculos humanos para sus operaciones. La historia de El Mambo culminaba temporalmente en una celda de prisión preventiva, pero su significado trascendía lo individual para reflejar dinámicas estructurales que ninguna detención aislada podía modificar. Sonora seguiría siendo territorio disputado por cárteles, Hermosillo seguiría siendo escenario de ejecuciones, y las colonias populares como Tres Reinas,
Almacén y Cuatro Olivos seguirían produciendo víctimas y victimarios con la regularidad de un sistema que se alimentaba a sí mismo. El calor del desierto continuaría castigando por igual a todos los habitantes de la capital sonorense, pero la violencia seguiría distribuyéndose de manera desigual, concentrándose en zonas donde el Estado había cedido espacio a otras formas de autoridad que gobernaban con balas en lugar de leyes. Las audiencias subsecuentes del proceso contra Ángel Guadalupe se desarrollarían con la cadencia burocrática que caracteriza al sistema judicial mexicano. Peritos declararían sobre evidencias balísticas, testigos protegidos narrarían lo que vieron o escucharon, fiscales y defensores argumentarían interpretaciones opuestas de los mismos hechos. Al final de este recorrido procesal, un juez dictaría sentencia que podría incluir décadas de prisión si se comprobaba la responsabilidad del acusado en los homicidios calificados que se le imputaban. Pero incluso una sentencia condenatoria máxima no devolvería la vida a Rafael Díaz ni a José Alberto, no cicatrizaría las heridas de sus familias, no transformaría las condiciones estructurales que seguirían produciendo nuevos mambos en las colonias marginadas de Hermosillo. El silencio del acusado durante la audiencia de vinculación resonaba como metáfora de todos los silencios que rodeaban la violencia en Sonora. Silencio de testigos que preferían no declarar por temor a represalias, silencio de autoridades que conocían complicidades pero no las denunciaban, silencio de empresarios que lavaban dinero sabiendo su origen, silencio de ciudadanos que naturalizaban la muerte violenta como parte inevitable de la vida en el noroeste mexicano. Este pacto de silencio sostenía el sistema criminal con la misma eficacia que las armas y el dinero, creando un manto de impunidad bajo el cual prosperaban organizaciones que el Estado mexicano declaraba combatir, pero que frecuentemente protegía mediante omisiones calculadas. La invasión Tres Reinas recuperaría gradualmente una normalidad precaria tras el asesinato de Rafael Díaz. Los vecinos seguirían sus rutinas cotidianas, evitando mencionar lo ocurrido. Los niños seguirían jugando en calles de tierra, donde semanas antes había corrido sangre. Las madres seguirían advirtiendo a sus hijos sobre los peligros de involucrarse con quienes ofrecían dinero fácil a cambio de lealtades mortales. Esta capacidad de adaptación definía la supervivencia en zonas donde la violencia se había convertido en paisaje permanente, habilidad forjada por generaciones que aprendieron a coexistir con el terror como condición ineludible de la existencia. El nombre de El Mambo se desvanecería eventualmente de la memoria colectiva hermosillense, reemplazado por nuevos alias que surgirían de las mismas colonias marginadas para protagonizar notas policiales similares. La economía de la violencia producía celebridades efímeras, cuya fama duraba lo que tardaba el siguiente sicario en ocupar titulares. Cadena interminable de rostros y apodos que el público consumía con la misma indiferencia con que consumía cualquier otra noticia. Ángel Guadalupe se convertiría en número de expediente judicial, estadística de violencia homicida, dato para informes que autoridades presentarían ante organismos nacionales e internacionales, documentando una crisis que nadie sabía cómo resolver. El calor del desierto seguiría castigando a Hermosillo mientras el proceso judicial contra el Mambo recorría sus etapas previstas. Verano tras verano, los habitantes de la capital sonorense padecerían temperaturas que convertían la ciudad en un horno habitable solo gracias a tecnologías de refrigeración que los más pobres no podían costear. Esta violencia climática se sumaba a la violencia criminal para definir una existencia marcada por amenazas múltiples, existencia que los sonorenses enfrentaban con la resignación de quienes saben que no existen alternativas viables. El Mambo había operado en este territorio extremo, había matado bajo este cielo implacable, y ahora enfrentaba un sistema de justicia que prometía consecuencias pero rara vez las cumplía. La última audiencia del año dejaba el caso en suspenso provisional, a la espera de diligencias complementarias que los abogados defensores habían solicitado como parte de su estrategia procesal. Ángel Guadalupe permanecería en prisión preventiva durante meses adicionales, mientras el aparato judicial procesaba su caso con la lentitud característica de un sistema saturado. Las familias de sus presuntas víctimas seguirían esperando una justicia que probablemente llegaría tarde e incompleta, y las colonias donde el Mambo había operado seguirían sometidas al terror de células criminales que la detención de un ejecutor no había logrado desarticular. Hermosillo cerraba 2025 como había cerrado años anteriores, con la certeza de que la violencia continuaría y la esperanza de que algún día algo cambiaría.
Los operativos de la llamada Operación Escudo, desplegados por autoridades estatales y federales durante diciembre, habían resultado en múltiples capturas de presuntos integrantes de células criminales en Hermosillo. El Mambo formaba parte de esta cosecha de detenidos que las autoridades presentaban como evidencia de una estrategia exitosa contra la violencia. Sin embargo, los analistas de seguridad advertían que estas capturas representaban apenas el nivel más visible de organizaciones cuyas estructuras profundas permanecían intactas. Los jefes de sicarios, los operadores financieros, los contactos políticos que facilitaban la impunidad. Todos estos elementos seguían funcionando mientras los comunicados oficiales celebraban la detención de ejecutores reemplazables. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina habían intensificado su presencia en Sonora como parte de la estrategia federal de seguridad anunciada por la administración de Claudia Sheinbaum. Los militares patrullaban carreteras donde los cárteles trasladaban cargamentos hacia la frontera, establecían retenes que ocasionalmente interceptaban vehículos sospechosos y proporcionaban apoyo logístico a las fuerzas estatales en operativos de alto impacto. Sin embargo, esta militarización de la seguridad pública no había logrado revertir la tendencia alcista de la violencia homicida, y críticos señalaban que la presencia militar sin estrategias integrales de desarrollo social equivalía a tratar síntomas sin atender las causas de la enfermedad. El gobernador Alfonso Durazo, quien había prometido durante su campaña transformar la situación de seguridad en Sonora, enfrentaba cuestionamientos sobre los resultados de su administración. Las cifras de homicidios dolosos seguían ubicando a la entidad entre las más violentas del país, y las colonias populares de Hermosillo experimentaban una escalada que contradecía los discursos oficiales sobre avances en materia de seguridad. La captura de El Mambo se inscribía en este contexto como una victoria pírrica que las autoridades magnificaban mediáticamente mientras la realidad en las calles seguía deteriorándose. Los ciudadanos sonorenses observaban con escepticismo comunicados que celebraban detenciones puntuales mientras sus barrios permanecían sometidos al terror criminal. La frontera entre Sonora y Arizona, ese límite poroso que definía destinos de migrantes y traficantes por igual, seguía funcionando como motor de las economías ilícitas que alimentaban la violencia en Hermosillo. Los puntos de cruce en Nogales, San Luis Río Colorado y Agua Prieta representaban estaciones finales para cargamentos de drogas que habían atravesado el territorio sonorense, protegidos por células criminales dispuestas a eliminar cualquier obstáculo. El Mambo operaba en la retaguardia de esta cadena logística, asegurando territorios urbanos donde el narcomenudeo generaba ganancias que financiaban operaciones mayores. Su captura afectaba un eslabón menor sin comprometer la integridad del sistema criminal que conectaba plantíos serranos con consumidores estadounidenses. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora habían documentado durante años la crisis humanitaria que las cifras oficiales apenas reflejaban. Madres, hermanas, esposas recorrían terrenos baldíos y zonas desérticas siguiendo pistas que las autoridades ignoraban, desenterrando restos de víctimas cuyos casos permanecían sin resolver. El Mambo, según los cargos que enfrentaba, había dejado a sus víctimas en lugares donde fueron encontradas rápidamente, pero otros ejecutores operaban con metodologías que incluían la desaparición de cuerpos para dificultar investigaciones. Esta distinción operativa entre dejar y ocultar cuerpos respondía a lógicas criminales específicas que los investigadores intentaban descifrar para anticipar comportamientos de células que seguían activas. La colonia Cuatro Olivos, escenario del ataque contra el policía municipal atribuido a colaboradores de El Mambo, representaba uno de esos territorios donde la presencia estatal se disputaba calle por calle. Los centros de respuesta inmediata instalados por el gobierno sonorense funcionaban como avanzadas de una guerra territorial que las autoridades no siempre ganaban. Los ataques contra estos centros y contra los agentes que los operaban enviaban mensajes claros sobre los costos de intentar recuperar zonas controladas por el crimen organizado. El policía que sobrevivió al atentado de octubre enfrentaba ahora la decisión de continuar sirviendo en una institución que no podía garantizar su seguridad ni la de su familia. Las armas utilizadas en los homicidios atribuidos a El Mambo provenían probablemente del flujo ilegal que cruzaba la frontera en dirección sur, desde Estados Unidos hacia México. Mientras las autoridades estadounidenses se concentraban en impedir el tráfico de drogas hacia el norte, miles de armas de fuego atravesaban los puertos de entrada en dirección contraria, abasteciendo a las organizaciones criminales mexicanas que las utilizaban en sus disputas territoriales.
Esta ironía del tráfico bilateral definía la relación entre ambos países en materia de seguridad. Estados Unidos demandaba drogas y exportaba armas. México sufría las consecuencias de ambos flujos en forma de violencia que desangraba comunidades enteras. El sistema penitenciario sonorense, donde el Mambo cumpliría prisión preventiva y eventual sentencia, reproducía las dinámicas de poder que existían en el exterior. Los centros de reinserción social funcionaban como territorios donde las organizaciones criminales mantenían estructuras de mando, donde los internos se agrupaban según filiación criminal y donde la corrupción permitía comunicaciones, visitas y beneficios que la ley prohibía, pero la realidad toleraba. La prisión no representaba un corte definitivo con la vida criminal, sino una pausa temporal que muchos aprovechaban para fortalecer contactos y ascender en jerarquías internas. El Mambo enfrentaría su proceso rodeado de otros detenidos cuyas lealtades y enemistades replicaban las del exterior. Las investigaciones periodísticas sobre la violencia en Sonora habían identificado patrones que las autoridades tardaban en reconocer públicamente. La disputa entre los Salazar y los Mata Salas se había convertido en el motor principal de la violencia en Hermosillo durante 2025, con ambos bandos ejecutando operaciones que incluían ataques a puntos de venta de droga rivales, emboscadas contra presuntos integrantes del grupo enemigo, y mensajes intimidatorios dirigidos a quienes consideraban colaboradores del adversario. El Mambo operaba dentro de este ecosistema de violencia sin que las autoridades especificaran su filiación precisa, ambigüedad que podía responder a limitaciones investigativas o a estrategias de protección de fuentes. La economía de Hermosillo, dependiente del sector industrial y los servicios, coexistía con una economía informal, donde el narcomenudeo representaba una opción de ingreso para sectores excluidos del desarrollo formal. Las plantas maquiladoras y automotrices que habían transformado la capital sonorense generaban empleos que no alcanzaban para todos, y los jóvenes de colonias populares frecuentemente encontraban en las células criminales las oportunidades que el sector formal les negaba. El Mambo había emergido de este contexto de exclusión y oportunidades perversas, su trayectoria criminal probablemente marcada por decisiones que parecían racionales desde la perspectiva de quien no tenía otras opciones viables. El proceso judicial contra Ángel Guadalupe se desarrollaría bajo las reglas del sistema penal acusatorio que México había adoptado en 2016. Este modelo, diseñado para garantizar debido proceso y presunción de inocencia, enfrentaba críticas por su supuesta ineficacia ante el crimen organizado. Los defensores del sistema argumentaban que las garantías procesales protegían a inocentes de condenas injustas, mientras los críticos señalaban que esas mismas garantías permitían a criminales evadir consecuencias mediante tecnicismos legales. El Mambo se beneficiaría de derechos constitucionales que muchas de sus presuntas víctimas no pudieron ejercer, paradoja de un sistema que protegía a acusados pero frecuentemente fallaba en proteger ciudadanos. Las noches de Hermosillo seguirían siendo escenario de violencias que el día prefería ignorar. Mientras el Mambo permanecía en prisión preventiva, otros ejecutores ocupaban su lugar en las calles de colonias populares donde las células criminales mantenían operaciones que ninguna detención individual lograba interrumpir. La máquina de la violencia funcionaba con la eficiencia de un sistema que se autorregulaba, adaptándose a pérdidas mediante reclutamiento constante de nuevos operadores dispuestos a matar por cantidades que para estándares de clase media resultarían irrisorias. El desierto sonorense guardaría nuevos secretos mientras Hermosillo intentaba sobrevivir otro ciclo de calor extremo y violencia normalizada. El caso de Ángel Guadalupe, alias El Mambo, quedaría registrado en los archivos judiciales como uno más entre miles que documentaban la violencia criminal en Sonora durante 2025. Su nombre se desvanecería gradualmente de la memoria colectiva, reemplazado por nuevos ejecutores cuyas historias replicarían la suya con variaciones mínimas. Las colonias donde había operado seguirían produciendo víctimas y victimarios con la regularidad de un sistema que nadie sabía cómo desmantelar. Y el desierto que rodeaba Hermosillo continuaría guardando secretos de quienes desaparecían sin dejar rastro, testigo mudo de una tragedia que se repetía cada noche bajo el cielo implacable del noroeste mexicano. En las semanas previas a su captura, comunicaciones interceptadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal revelaron que el Mambo recibía instrucciones directas de un mando medio, cuyo alias aparecía recurrentemente en investigaciones sobre narcomenudeo en el norte.
de Hermosillo. Estas conversaciones, grabadas mediante intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, mostraban una estructura jerárquica donde el ejecutor funcionaba como eslabón final de una cadena de decisiones que comenzaba varios escalones arriba. Los nombres que surgían de estas interceptaciones permanecían clasificados, protegidos por un sistema de justicia que avanzaba contra operadores de bajo nivel, mientras los mandos superiores seguían operando con impunidad desde posiciones que las autoridades decían desconocer, pero que los habitantes de colonias populares identificaban sin dificultad.